nos terminó diciendo, enamórate. No sé de quién se ha enamorado usted, pero tenemos que enamorarnos de ese fiel, de ese que no nos falla y que el que vive y reina para siempre, de ese que como podemos poner en la pantalla, el sol de victoria, ese sol de victoria, el cual dio su vida por usted, por mí, murió por nuestros pecados y principalmente venció la muerte. Y Él es nuestro sol de victoria. Así es que yo le doy la bienvenida a este servicio, a este evento especial, porque siempre tenemos, como dice el pastor, las mujeres siempre tenemos algo en la cabeza, en la mente, y me dicen, no son locuras, sino que buscamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo con cada una de nuestras idiosincrasias. Gracias a cada una de las hermanas que tuvo bien su participación y el granito de arena. Hoy pusimos a cada uno de los hombres a trabajar. Gracias, hermanos, que nos ayudaron a embellecer la casa. Bienvenidos de nuevo a este magno evento de Mujeres de Fe. Y este día hablaremos, como les dije hace un momento, de ese sol de victoria, que es nuestro Señor Jesucristo. Y sin más preámbulo, vámonos a la palabra del Señor y vamos a leer Josué. Ayúdeme y leamos juntos Josué capítulo número 10. Capítulo número 10. En este mes hemos estado orando por muchas peticiones imposibles y yo le llamé el mes de los imposibles. Y para ver un imposible vamos a ver todo aquello que muchos dicen que no, pero hasta la ciencia ha dicho que sí se dio el evento. Gloria al Señor, y lo tenemos en pantalla. Josué 10, versículo número 7. Josué 10, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la palabra nos dice así. Y subió Josué de Gilgad, él y todo el pueblo de guerra con él, todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, y habiendo subido toda la noche desde Gilgad, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Gloria al Señor. Padre Santo, Padre bueno, que seas tú, Padre bendito, hablándonos a nuestro corazón, a cada una de nuestras necesidades, y porque sabemos que tú vas delante de nosotros, Padre bendito, peleando cada una de nuestras necesidades y de nuestras batallas. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermosa palabra, leímos bastante, pero es una historia que quizás cuando algunas veces vamos allí que nos desanimamos, o que tenemos una enfermedad, o vemos que no vamos caminando a un ritmo, el Señor nos habla y nos recuerda en esa hermosa historia
que ese pueblo de Israel, así como nosotros hemos caminado cansados del camino, algunas veces nos cansamos de estar batallando en este país, que no podemos dejar de trabajar porque el que no trabaja hay que pagar todos los biles. Pero de este pueblo, al igual que cada uno de nosotros, había pasado un desierto, había pasado 40 años en el desierto y ya iban. Me imagino que no iban tranquilos, ¿verdad? Porque no iban fresquecitos. Están como hoy está este día, caluroso, cansados del camino. Pero este pueblo de Israel, al fin, pueden ver que está la tierra prometida. Entraron a esa hermosa tierra prometida donde el Señor les había dicho que era la tierra que fluye leche y miel, pero nomás pasaron, entraron a la tierra, ¿qué se vieron? Que ellos, como por estar viendo cada uno en sus afanes, llegaron y les atacaron a su familia, pero siguieron caminando, y luego Josué va con ellos y les dice, Israel entra al fin a esa tierra que Dios le había prometido. ¿Cuál es la promesa que tú has estado pidiendo al Señor? ¿Cuál es esa promesa que tú estás clamando día a día al Señor? ¿Cuál es esa promesa? Puede ser de sanidad, de provisión, de protección. No sé cuál es la adversidad que estás pasando este día, pero este pueblo era un pueblo en el cual estaba caminando. Era el año de su conquista. Y este es el año de nuestra victoria, decimos nosotros. Este es el año de nuestra victoria en el cual vamos a dejar atrás todas aquellas cosas que nos estorban, todas aquellas cosas que nos limitan muchas veces a seguir caminando, porque nosotros llevamos las cosas, nuestro pasado o cargas que posiblemente el Señor nos dijo, ya nos liberó. Y nosotros las seguimos cargando y nos limitan a seguir adelante, a seguir avanzando. Recuerden que este solo es el camino, pero no es nuestro destino. Nuestro destino es la patria celestial. Cuando aquí ellos creyeron primero que había un Dios, habían visto señales, milagros, prodigios, muchas cosas, habían visto tantas cosas, pero aún en el cansancio su fe desvanece, o su fe cae, o simplemente nos volvemos desanimados por aquello. Pero ¿cuántos aquí creen que este año es el año de nuestra victoria? No es un simple eslogan, es el año de mi victoria. Haga lo suyo. Es una promesa que el Señor tiene conforme a su voluntad. No va a ser fácil. El Señor nos narra por medio de la historia que nunca ha sido fácil. El despojarnos del viejo hombre no es fácil, porque nosotros ya estábamos acomodadas a todas aquellas cosas que le place a nuestra carne. Pero el caminar en Cristo tiene una recompensa más grande, y este es el año de nuestra tierra prometida. Es el año que el Señor nos va a dar nuestra victoria. En este capítulo 10, Josué nos relata una de las historias más impresionantes, una de las historias, como decimos, imposibles. Una de las historias, hablando con unos hermanos, con unas personas que son muy estudiosos de la palabra y también de la ciencia. Eso no pudo ser, porque entonces se hubiese dado una gran catástrofe. De hecho, pero habrá algo difícil para Dios, nos dice él. Habrá algo difícil para Dios. Dios lo hizo y quedó plasmado en la palabra del Señor. Ese libro de Jacer que la palabra del Señor menciona es un libro donde se llevaban las crónicas, es su diario, donde las personas iban anotando todo aquello que acontecía, las batallas, tanto como las que perdían, las que ganaban. Inclusive habla cuando David lloró amargamente en ese libro de Jacer por Jonatán y por el rey Saúl cuando ellos murieron, y tiene muchas, va guardando muchas historias, y entre ellas está esta gran historia, esta que es un imposible, que todos creen que es una leyenda, pero no es una leyenda, es parte de nuestra historia como pueblo de Dios, como un pueblo de Dios, para que nosotros creamos que para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada difícil, ya sea que paró el sol, ya sea que paró la luna, o porque la tierra, dice que si se para la tierra, una gran catástrofe. Dios es el dueño, el creador del cielo, la tierra, del universo, de todo, y Él puede hacerlo como a Él le plazca. Entonces, un imposible
es este capítulo número 10 de Josué. Hoy, ese mismo Dios que paró el sol, la luna, ese mismo Dios es el que está peleando por nosotros. Ese es el mismo Dios que está llevando esa sanidad a tu casa, a tu familia, a tu vida. Ese es el mismo Dios, aquel que tiene algo adelante por nosotros. Solo quiere que no paremos, que caminemos y que no nos cansemos. No importa, estamos cansados del camino, todos estamos cansados, pero tenemos que poner nuestra mirada ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, porque adelante está nuestro galardón. Nosotros no, si vamos a levantar nuestras manos, es para apoyarnos los unos con los otros, para alabar al Señor, para sostenernos en oración como una comunidad cristiana, para estar unidos en un mismo sentir, orando por aquel imposible, por aquello que le acontece al hermano, a la hermana. Tenemos que estar unidos en un mismo sentir, ¿qué? Clamando por ese imposible, por ese Dios que paró el sol y la luna, por aquel que tiene algo maravilloso para nosotros y que su promesa está, que adelante está nuestra victoria. Solo tenemos que clamarle y preguntarle al Señor cuál es la voluntad de Dios. Pero a mí me llama la atención porque una de las primeras cosas que nos narra el capítulo número 10 de Josué es que primero Josué creyó, no tuvo miedo. Es cierto, tuvo miedo porque en repetidas ocasiones Dios le dice, no temas ni desmayes, no temas. Le dice, sé fuerte y valiente. O sea que el desánimo nos llega a todos. El desánimo es algo natural que llega a vuestras vidas. Llega a mi vida, llega al pastor. Y yo me imagino que usted está orando por el pastor para que esas manos estén alzadas y él esté fortalecido, orando también por su iglesia y por cada uno de aquel rebaño que Dios le ha puesto en sus manos. Pero el primer punto, creyó el pueblo que Dios podía hacerlo, así como Josué. Pero y luego ¿qué vino? Le dio la instrucción. Dios le dio la instrucción. La instrucción de Dios es algo que no es un simple consejo. La palabra de Dios no es un simple consejo, es la instrucción a nuestro corazón, a nuestra mente, para que nosotros la pongamos en práctica. Y es algo que nosotros, ¿qué tenemos que hacer con la instrucción? Obedecer. Y nos dice la palabra, no tengas temor de ellos. Les dijo, estaban a punto de enfrentar una batalla. Pero les dice, no les tengan miedo. No sé qué es lo que está aconteciendo a ustedes este día, qué es lo que está pasando, pero el Señor nos dice, no tengan miedo. Le dijo el Señor a Josué y hoy nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Porque te he dado la victoria, te he dado la victoria. No le está hablando en pasado ni en presente, en futuro. Dice que ya nos dio la victoria. La victoria ya la dio Él. Él murió por nuestros pecados. Él venció la muerte en la cruz del Calvario y la victoria ya está dada. Solo falta que esa promesa usted y yo la hagamos nuestra, que le clamemos, que le oremos, que permanezcamos en la palabra del Señor, que caminemos día a día, momento a momento. Y luego le dice, ninguno de ellos podrá hacerte frente. No sé cuál es su necesidad, no sé cuál es su adversidad, pero el Señor te dice en esta noche, ni uno de ellos podrá hacerte frente. El pueblo de Israel no estaba enfrentando a un enemigo. Estaba enfrentando a 5 reyes, como a 5 familias, a 5 enemigos que se habían unido, habían mentido, habían confabulado para atacar ese pueblo de Israel. Pero para Dios no hay nada imposible. Dice el Señor que Él discierne los pensamientos, las intenciones del corazón y los pensamientos. Él sabe cuál es la intención, cuál es el motivo de nuestra oración. Él sabe cuál es el propósito de lo que nosotros estamos clamando. Y para Él no hay nada oculto. Era un ejército, como les dije, eran 5 reyes que habían mentido y les dijeron que eran forasteros. Nosotros venimos de lejos, hasta se habían disfrazado y habían puesto un pan, dice la palabra de Dios, todo mohoso, todas sus vestiduras, todas raposas, para que dijeran que venían de un camino largo, pero en realidad lo que quería era acechar a ese pueblo. Pero Dios nos da siempre esa sabiduría, nos da la palabra para que nosotros vayamos adelante y podamos
dice que podamos prevenir, y el avisado ve el mal y se aparta, dice la palabra de Dios. Y nos está resaltando también que esa promesa, que esa victoria estaba ya pasada. Esa victoria yo les he entregado. O sea que nosotros la promesa ya la tenemos, la victoria ya la tenemos. Solo necesitamos clamarle y hacer nuestra esa promesa. No sé cuál es la promesa que usted tiene pendiente y no sé si el Señor puede concedérmela. Dice el Señor que no hay nada imposible para Él. La victoria ya está garantizada. La victoria fue en la cruz del Calvario y la victoria mía es. Puede decirle usted al Señor, la victoria mía es, haga la suya. Muchos algunas veces solo han escuchado y dicen, no, esas solo son palabras. Muchos dicen, no, es que el papel aguanta con lo que sea, pero la palabra de Dios dice que es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Y no es un simple consejo, es una instrucción. ¿Para qué son las instrucciones? ¿Para qué son las leyes en este país? Tránsito. Le dice, no vaya con el celular, no vaya maquillándose. ¿Y qué pasa si le ponen una esquela, le ponen una multa? Porque las instrucciones, las leyes son ¿para qué? Para cumplirlo. Así la palabra de Dios la ha dado para que nosotros la cumplamos en obediencia conforme a su voluntad. Y entonces la victoria mía es. Entonces usted ya tiene esa hermosa promesa que el Señor le ha dado. Obedecer la palabra de Dios abre puertas, abre puertas. Y qué bonito cuando el Señor le abre las puertas de los cielos. Dice que abriré las puertas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Eso es suyo y eso es mío también. Solo tenemos que caminar en obediencia, no parar. Si usted para, que sea para meditar la palabra. Respire, les digo yo, y medite en la palabra del Señor. Haga una pausa y escuche cuál es el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué quiere el Señor de nuestra vida. Y también nos dice allá en Isaías, no temas porque yo estoy contigo. No estamos solos, no estamos solos. Muchas veces estamos rodeados de muchas personas, pero nos sentimos solos. Pero el Señor nos dice, yo estoy contigo. Cuando se fue Jesús dijo, me voy, pero les dejo un consolador. Y si usted tiene a ese Jesús en el corazón, si usted ya le abrió su corazón, Él mora en usted y Él mora en mí y Él nos ha sellado con su Santo Espíritu. Y no es una vocecita que nos dice, es el Espíritu Santo redarguyendo nuestra vida y direccionando nuestro camino como nuestro GPS, diciéndonos por dónde tenemos que caminar. Un consejo, recuerde, solo se escucha, pero una instrucción se obedece. Así es que las promesas de Dios ha dado promesas, y que es el segundo punto. Dios nos ha dado promesas. ¿Y qué le dijo al pueblo de Israel? No le tengas miedo, dijo. No le tengas miedo, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Es parte de la instrucción y es parte de la promesa también que nos ha dado a nosotros. La promesa nunca viene sola, la promesa siempre viene acompañada de una instrucción. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos solo el premio, pero no vemos qué hay que hacer para ganar el premio. Y el Señor quiere que nosotros sigamos caminando, que no desmayemos, que no nos quedemos ahí quietos. Dios quiere que tengamos una fe viva, una fe que no se rinde, una fe que sigue perseverando aún a pesar de las circunstancias, a pesar de mi dolor, a pesar de mi desánimo, a pesar de mi enfermedad, a pesar que posiblemente no sé ni qué voy a tener esta noche en mi casa, pero sabemos que Dios dice que no ha dejado a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Dios siempre nos va a dar la provisión en nuestra mesa. Dios siempre nos va a dar la provisión porque estamos bajo la cobertura de Dios como hijos de Dios. Ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y eso es una hermosa promesa que nosotros tenemos. No sé cuál es el enemigo, qué es lo que está aconteciendo, pero el Señor nos dice que ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Tómelo, haga suya esa promesa. Dios no promete victorias
parciales. Dios nos promete desde la victoria. Él ya venció. Dios nos promete victorias totales. Él cuando hace una obra, cuando obra en nuestra vida, no lo hace a medias. Él dijo cuando Él fue a la cruz, consumado es. Y ya está consumado. La victoria ya está dada. Él murió por nuestros pecados. Él venció a la muerte. La muerte quiso engañarlo de muchas maneras, pero Él venció la muerte. ¿Quién? El sol de victoria, nuestro Señor Jesucristo. Cristo no nos deja que nosotros desfallezcamos. Posiblemente nos deja pasar algún proceso. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos la lección, así como con nuestros hijos. Algunas veces, no vayas a tocar porque te vas a quemar, no vayas a tocar. Y el niño insiste y toca y se quema. Así de la misma manera el Señor nos va dando la instrucción. Mis problemas, recuerde, sus problemas, mis problemas, así como el ejemplo que le puse, son reales. Todo, así como también las promesas, son reales. No hay nada imposible para Dios. Pero para eso, ¿qué necesito? Como tercer punto, la obediencia. Ser obedientes a la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, hacer una pausa, meditar en su palabra y preguntarle, ¿cuál es tu propósito? ¿Por dónde quieres que yo camine? Posiblemente hay cosas que nosotros lo sabemos, pero que no queremos desecharlas de nuestro camino. Muchas veces el Señor ya obró en nuestra vida, ya hizo una sanidad, pero nosotros regresamos a nuestra antigua manera de alimentarnos y que sabemos que eso nos provocó algunas veces las enfermedades. Y así hay muchas cosas que el Señor quiere que nosotros las vayamos dejando, que el Señor vayamos dejando cada una de las cosas que no le agradan a Él, que no son conforme a su voluntad. Y luego nos sigue diciendo, Josué marchó, dice, toda la noche. Dice, toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresas a los ejércitos amorreos. No solo iba caminando con el ejército, ya iban cansados porque habían tenido la batalla todo el día. A pesar de que iban caminando toda la noche, hay un detalle que dice que donde iban caminando era cuesta arriba. Y yo me imagino, mi hijo hace poco subió al volcán y yo le digo, mira, si es bien fácil. Mami, nada que fácil, me dice, a saber en qué tiempo o por qué lado te fuiste tú, me dice. Pero sí, ellos iban cansados, imagínense, con sed, con calor, y iban caminando, no desfallecieron, no se detuvieron, porque tenían la promesa que adelante estaba la victoria, adelante estaba la victoria. Y la obediencia de Josué obedeció a la voz de Dios. Josué no solo marchó toda la noche cuesta arriba, como lo relata la historia. Y no es que fue 2 cuadras, aproximadamente 32 kilómetros caminando, cargados, cansados. Imagínense que no habían zapatos apropiados en esa. Póngase a ver toda la adversidad que llevó todo ese pueblo. Y caminaron. ¿Para qué? Para ir a enfrentar al enemigo. No importa qué es lo que usted le tiene enfrente, no desmaye, porque hay alguien quien pelea nuestra batalla, que es Jehová de los ejércitos. No es con espada, no es con nuestra fuerza, es con su Santo Espíritu que Él va a pelear cada una de nuestras necesidades, cada una de nuestras batallas. Josué obedeció aunque era de noche, aunque iban cansados, aunque el camino era largo, aunque el camino era difícil. Siempre obedeció la voz de Dios y el pueblo se sometió a su líder y siguió caminando, paso a paso. Y eso lo fortaleció como pueblo de Israel, porque tuvieron una fe viva, una fe que sí creyeron, una fe que obedecía y que siempre se acompañaba de obediencia, de una obediencia a la voz de Jehová, que en aquellos tiempos Dios era quien le hablaba. Pero ahora nosotros ya vimos, tenemos el ejemplo del Antiguo Testamento, tenemos que Cristo ya nos dio ya venció la muerte, Él ya nos dio la victoria. Solo falta que nosotros tengamos una fe viva. Porque la fe sin obras es muerta. Muchas veces no es que yo solo en mi casa, pero la palabra de Dios dice ahí en Santiago que la fe sin obras es muerta. Nuestra fe tiene que estar viva, eficaz y mostrar y dar testimonio a otro de nuestra fe.
nosotros tenemos que unirnos en oración, leyendo la palabra, en comunidad. Tenemos que estar aprendiendo la palabra de Dios juntos, en un mismo sentir, llevando una misma doctrina de la palabra de Dios. No podemos andar de la seca a la meca, porque al final terminamos confundidos. Tenemos que ir a la palabra de Dios y saber qué nos dice el Señor para seguir caminando. Si tú estás pidiendo, estás clamando por un trabajo, haz un currículo y mándalo, o ya no se necesita ir personalmente, sino que necesitas ir y enviarlo. Si estás orando por provisión, clámale al Señor y busca donde hay. Dice la palabra de Dios que en el barbecho hay muchas cosas, pero se pierde por falta de sabiduría. Así es que no sé por qué estás caminando, qué es lo que estás pidiendo, si es sanidad, qué es lo que estás pidiendo hoy, pero la fe tiene que ser una fe viva. La fe que no camina, aún en la adversidad, no recibe la promesa, porque no está viendo, ni preguntando ni el propósito, ni la voluntad de Dios. Pero muchas veces es que yo ya no puedo. Ese es el momento donde Dios va a obrar en nuestra vida, cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros decimos ya no puedo más. Es el momento donde Dios empieza a obrar en cada una de nuestras vidas. Es el momento donde Dios interviene en nuestra vida, cuando nosotros ya hemos desmayado. Pero este pueblo lo tuvo porque eran cinco reyes, 5 ejércitos y 5 pueblos que se habían unido contra el pueblo de Israel. Y dice, el Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Jorón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta de Azeca y Maseca. Y mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Jorón, el Señor destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo. Ellos ya habían hecho su parte. El Señor nos manda que tengamos una fe activa, una fe en acción, que nosotros no nos quedemos ahí quietos, sino que nuestra fe tiene que no puede ser muerta. Nosotros no podemos estar pidiendo y quedándonos ahí dormiditos, sino que seguir adelante. Si necesitamos provisión, pues tenemos que ir y buscar y ver que el Señor nos va a ayudar. Este pueblo, ellos ya habían hecho su parte, ya habían subido cansados, pero iban a enfrentar la otra parte. Pero el Señor vio su necesidad, vio que el pueblo iba cansado, y dice la palabra de Dios acá que destruyó mediante una tormenta de granizo. No, hermana, pero yo ya he estado bajo el granizo y el granizo no mata. Pero dice la palabra en una parte que los granizos eran bolas grandes. Pero eso no es lo impactante de la naturaleza, porque todos hemos estado bajo el granizo, hemos visto y les llama la atención a los niños. Lo impactante fue que eran grandes bolas de granizo, que dice que lo destruyó mediante una tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Azeca. Y el granizo mató a más enemigos que los que mataron los israelitas a filo de espada. El granizo, la puntería de Dios, diría yo, porque la palabra de Dios nos relata que mató a los israelitas. Y a los israelitas iba cayendo, pero el Señor lo hizo específicamente sobre aquellos que estaban contra el pueblo de Dios. Usted es parte del pueblo de Dios. Usted es un hijo de Dios y Dios lo va a defender, porque la puntería del Señor no falla, no falla. Solo quiere que usted le clame, que usted le clame de todo corazón, que no desmaye, que siga caminando, porque adelante está nuestra victoria. Ese sol de victoria, como lo llamé yo a esta meditación, el sol de victoria que es nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra mirada siempre esté al cielo. ¿Para qué? Para clamarle a Él, para clamar, para bajar esa lluvia de bendiciones, no el granizo. El granizo va contra los que están contra la enfermedad, contra nuestra necesidad, contra aquel enemigo que no quiere que usted siga adelante. Siempre hay tropiezos, pero hay uno más grande, hay uno que pelea por nosotros. Dios llenó a este pueblo de pánico, al pueblo enemigo, y envió granizo con puntería.
porque fue preciso. Yo anduve buscando en la narración y no dice que mató a alguien del pueblo de Israel. Dice que mató a los enemigos, más que los que el pueblo había matado a espada. Dios no deja nada a medias. Dios es perfecto, sus tiempos son perfectos y Él, el que comenzó la buena obra, la va a terminar de manera perfecta. Solo quiere que nosotros tengamos una fe viva, una fe que no desmaya. La batalla no fue ganada por Israel. Algunas veces nosotros, cuando ya hemos logrado en este país superarnos, hacer nuestras cosas o sobresalir de cómo venimos, ya decimos, no, es que yo soy inteligente. Pero este pueblo, a pesar de que peleó, se cansó, persistió, la batalla no fue ganada por el pueblo de Israel, sino que Jehová usó su creación, Dios usó la naturaleza para exterminar hasta el último de los enemigos. Y usted cree esta palabra, confíe en el Señor, clámele que Él no va a dejar nada a media. Dios es un Dios misericordioso que nosotros que hemos creído nos detiene el castigo. Merecíamos posiblemente que nos cayera una piedra de granizo, pero Dios por su misericordia nos detuvo el castigo y cuando creímos derramó su gracia inmerecida. Ese regalo que usted y yo no lo merecemos, pero que Él llevó nuestros pecados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Dios pelea de diferentes formas en nuestra vida. Dios enfrenta todas nuestras batallas de la forma que no nos imaginamos. Dice, no, es que no se pudo haber parado el sol mientras tú marchas, mientras tú caminas. Dios sigue obrando mientras tú duermes, mientras tú estás desanimado. Dios sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Él abre el cielo para derramar esas bendiciones. Él abre el cielo para derramar esas bendiciones. Muchos dicen, no, es que esa es una leyenda. Pero estaba viendo en un reporte que en Maryland, en la NASA, para mandar todos los satélites hay una ventana del tiempo y esa ventana del tiempo no les daba, pero había una persona, un muchacho de los muchachos de los TEC que están ahí que era cristiano y usted tal vez habrá escuchado esto que no es una historia, es parte que está en los relatos de la NASA, que dice la palabra de Dios que casi un día se detuvo el sol, o sea que no fueron 24 horas, según los estudiosos, los científicos fue 23 horas 20 minutos y los otros 40 para hacer las 24 horas. ¿Dónde están, hermana? Dice la palabra de Dios y nos remite al Antiguo Testamento, allá donde aquel rey pidió que se detuviera el tiempo y que retrocedió, y ahí están los 10 grados que habla la palabra de Dios, que complementan los 40 minutos y las 24 horas que el sol se detuvo. ¿Cómo? No hubo una catástrofe. Dios de los imposibles. Si Dios lo pudo hacer con la naturaleza, Él es el creador del cielo y la tierra, ¿cómo no va a hacer lo que tú estás pidiendo este día en tu vida? ¿Cómo no va a conceder ese anhelo de tu corazón? Dios no obra a medias. Cuando yo hago lo posible, cuando yo me siento fuerte, cuando yo me siento inteligente, pues hazlo tú, dice el Señor. Luego vamos a ver hasta dónde llegas. Pero cuando yo hago lo posible, Dios hace lo imposible. Dios hace lo imposible. Solo que quiere que nos rindamos a los pies de Cristo, que pongamos a los pies de Jesús cada una de nuestras necesidades. ¿Y cómo? Con la oración de los imposibles. No hay nada imposible para Dios. ¿Habrá algo difícil para mí? Dijo Dios. No hay. ¿Cree usted que hay algo difícil? Si paró el sol, ¿cómo no va a obrar en aquello que nosotros estamos pidiendo conforme a su voluntad? El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué, esa es la acción que nosotros tenemos que tener. Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que orar en lo secreto, pero dar testimonio en lo público. Y Josué ahí dijo, tenía una confianza, creyó tanto en Dios que él lo hizo frente a todo el pueblo y dijo que el sol se detenga en Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el Señor obró.
No lo dejó avergonzado. Es parte de su misericordia. Y dice la palabra de Dios que el sol se detenga en Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Y el Señor ya había mandado el granizo y terminaron a que no quedara nadie. Muchas veces nosotros dejamos entrar a nuestra casa personas que sabemos que tienen malas costumbres, que tienen vicios y que van a contaminar a nuestros hijos, a nuestra familia. Pero el Señor nos manda a que nosotros pongamos un vallado en nuestra casa para que nadie vaya a afectar nuestra familia. Tenemos que cuidar a nuestra familia, a nuestra pareja, a los que están a nuestro alrededor. El Señor no permitió que quedara nadie. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a quienes, a todos sus enemigos. Ponga ahí su necesidad. ¿Cuál es su enemigo? ¿Qué le está afligiendo? ¿Cuál es su adversidad el día de hoy? ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó en un día normal. O sea que Dios les dio la luz, porque cuando hay luz, ellos pudieron ver a dónde huían los enemigos. Narra también que ellos pudieron ver que se fueron a cueva los reyes, a dónde huían, y para eso les dejó el sol, para que ellos pudieran terminar la batalla. Dice, no se ocultó como en un día normal, jamás, ni antes ni después hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. ¿Cuál es su oración? No, he oído que alguna, no ores por eso. No ores por eso, le dicen los hermanos de fe. No ores por eso. Pero dice que Josué hizo semejante oración, dice. Hubo un día como ese, dice que el sol se detuvo. Y cuando el Señor contestó semejante oración, sin duda, dice, sin duda, y eso te dice a ti, sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. El Señor está peleando por ti en este día. El Señor está peleando por nosotros momento a momento y segundo a segundo. Josué oró. Eso es lo que yo lo invito este día, que ore por ese sol de victoria, por nuestro Señor Jesucristo, que ya venció la muerte, que la batalla ya es nuestra, la victoria tuya es, y este es el año de mi victoria. No es un simple eslogan, sino que es nuestro día de la victoria, nuestro año de la victoria, el cual el Señor ya detuvo el sol. Josué oró en público. Y le dijo, sol, detente. Ay, qué impresionante, ¿verdad? Que salga y diga, muchas veces, o la lluvia, o cualquier fenómeno natural. Pero Josué tuvo la valentía, tuvo el coraje, tuvo la osadía, me dicen mucho, pero para mí es una valentía y una confianza en que Dios lo hará. Y así te lo dice a ti, que Él hará. Este milagro fue único en la historia. No sé, pero también yo sé que el milagro que tú estás pidiendo, la petición de tu corazón va a ser única en tu vida, así como este suceso fue en la historia. Este milagro es algo que aconteció al pueblo para que nos quedara de ejemplo que no hay nada imposible para Dios, mostrando que el Dios del cielo escucha nuestra voz. Que el Dios del cielo escucha. En el cielo podemos bajar aquellas peticiones del corazón para que venga esa lluvia de bendición a cada una de nuestras vidas. Dios escucha nuestra voz. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo, el cual va al Padre y lleva las peticiones de nuestro corazón, aún aquellas que no las mencionamos, aún aquellos gemidos indecibles, aquello que no lo decimos, aquella petición porque nos da vergüenza o porque no queremos ni mencionarla, pero Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y también sabe que algunas veces quebrantado, llorando, pero Él sabe cuál es la petición, y que tenemos ese abogado que la lleva al Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Aún en tiempo de adversidad, Dios sigue obrando. Aún en tiempo de desánimo, Dios sigue obrando. Su oración debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad divina de nuestro Padre Celestial. El mayor milagro hoy
no es el sol. Ese sol, el sol de victoria. El mayor milagro hoy es que no es que el sol se detuvo, sino el poder que tuvo sobre su vida y sobre mi vida el Señor, que nos perdonó. Dios dice que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si usted no lo ha hecho este día, hoy es el día en que ese sol va a brillar en su vida. Dijo el Señor que yo soy, que yo soy la luz del mundo, dice. Yo soy la luz del mundo. Y esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. El sol, el Dios que detuvo el sol puede detener tu enfermedad este día. Puede detener la adversidad que está pasando, el problema que está pasando, el desánimo, la apatía. O algunas veces nos sentimos, ¿para qué estoy aquí? Y nos sentimos derrotados. En Cristo dice el Señor que somos más que vencedores. Solo camina. No importa que estemos cuesta arriba, pero camina, que allá al otro lado está la victoria. Jesús es nuestra luz. Jesús es nuestra victoria. Y nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no olvidemos la instrucción de Dios. Dios nos dio una instrucción. Dios nos aseguró una promesa, que la victoria es nuestra, que Él ya ganó en la cruz del Calvario, nos dio la victoria. Josué obedeció, emulemos a Josué, caminemos, no paremos, no se canse, no estemos cansados del camino, sigamos caminando, que adelante está nuestra victoria. Dios siempre va a intervenir en cada una de nuestras batallas y va a enviar esa lluvia de bendiciones. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Solo quiere que nosotros le clamemos para que pueda abrir las ventanas de los cielos. ¿Y cómo? Por la oración. Ese wifi no se desconecta. Ese es nuestro wifi celestial. La oración de fe lo puede mucho. Y Dios este día está desatando los imposibles en cada una de vuestras vidas. Demos gracias al Señor por esa victoria total y ese milagro que Dios va a hacer en cada una de sus vidas. Gloria al Señor. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora, Padre bendito, porque este es el año de nuestra victoria, Padre Santo. Este es el año de nuestra victoria, Padre bendito, que así como Josué, nosotros vamos a continuar caminando, Señor, porque sabemos que adelante está nuestra victoria, nuestro sol, Padre bendito, nuestro sol, Padre bendito, sol de victoria, Padre Santo. Sabemos que tú estás obrando, Padre bendito, en cada una de nuestras vidas. Padre bendito, a esta hora, si hay alguien aquí, Señor, que no tiene a Jesús en su corazón, Padre bendito, que seas tú, Padre bendito, hablando a cada una de sus vidas. Hay alguien aquí que no tiene a Jesús en su corazón y quiere llevarse ese sol de victoria en esta noche. ¿Hay alguien aquí? Y si no, sigamos orando para que Dios pueda darnos esa victoria, no victorias parciales. No dejes que el sol de tu vida se apague sin conocer al sol de justicia, al sol de victoria, a Jesucristo, aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, aquel que dijo que nos vino a traernos salvación a nuestra vida. Damos gracias al Señor por cada uno de los presentes y yo creo que Dios va a seguir obrando en cada una de nuestras vidas. Póngase la petición de su corazón a esta hora a los pies de Cristo. Seamos agradecidos con un corazón lleno de gratitud. Padre, te damos gracias porque sigue siendo Dios de los imposibles, Padre bendito. Sabemos que aunque desmayemos, aunque estemos con desánimo, Padre bendito, tú sigues obrando. Así como peleaste por Israel, Padre bendito, tú peleas hoy por cada familia aquí presente, por cada hermano, Padre bendito, acá. En el nombre de Jesús tomamos tu promesa de victoria, Padre Santo. Victoria sobre la enfermedad, victoria sobre las deudas, victoria sobre los temores, victoria sobre el desánimo, Padre bendito. No permitas que nos quedemos quietos. Vamos a seguir caminando. Que tu poder se manifieste en cada corazón, en cada vida y en cada uno de los que está a esta hora viendo esta palabra, Padre bendito. Que quede grabada en nuestro corazón y que para que seamos valientes y podamos seguir caminando hasta ver nuestra victoria. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Seguimos orando. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal.
Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.